Desaparecidos. El millonario Alfred Lowenstein. La madrugada del 4 de julio de 1928, el aeropuerto de Croydon, el mayor aeropuerto comercial de Inglaterra, estaba más tranquilo de lo normal. Esperando en la pista solo había un avión privado, un Fokker F-7. Al poco de dar las 6, el Fokker despegó rumbo a Bruselas, Bélgica, cruzando el Canal de la Mancha. A bordo se encontraba el financiero belga Alfred Lowenstein, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero cuando el avión aterrizó en suelo francés, el mago de las finanzas ya no estaba a bordo. En algún punto sobre el Canal de la Mancha, a una altitud de 1200 metros, Alfred Lowenstein desapareció sin dejar rastro. Nacido en 1877 y educado en Bruselas, Alfred Lowenstein siguió los pasos de su padre en el mundo de las finanzas. Cuando la bolsa de Bruselas se vio afectada por una serie de crisis alrededor del año 1900, su padre acabó en bancarrota. La familia Lowenstein se quedó sin un duro. Le correspondió a Alfred saldar la deuda familiar. Dando un paso que fijó la tendencia de su carrera futura, Lowenstein se lanzó a la piscina e invirtió el capital que le quedaba en una compañía de transporte con problemas, la Brazilian Traction. Para conseguir más capital, vendió bonos a pequeños inversores de toda Europa. La brillantez financiera de Lowenstein permitió a Brazilian Traction cumplir su promesa de construir un servicio de transporte público barato y eficaz para la población de Sao Paulo y Río de Janeiro. La compañía consiguió el monopolio virtual en las industrias de transportes, energía y alumbrado en Brasil y ayudó a sentar las bases de una Sudamérica próspera. Pero la floreciente carrera financiera de Lowenstein se vio repentinamente truncada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1914, el ejército alemán entró en Bélgica. Lowenstein voló a Londres y buscó refugio con su mujer y su hijo de 4 años. Allí se unió a la cola de voluntarios de la Oficina Británica de Guerra en Whitehall. Inmediatamente le alistaron al ejército belga y le dieron el rango de capitán. Llegó a ser intendente trabajando para la Junta de Control de los Aliados. Era el responsable de organizar las provisiones de las fuerzas belgas. Esto significaba comprar y vender grandes cantidades de comida, lo que para Lowenstein resultó ser otra oportunidad para ganar dinero. La guerra acabó en noviembre de 1918 con más de 8 millones de muertos. Pero Lowenstein permaneció indemne en Londres con significativamente más dinero del que tenía cuando comenzó. Ahora que la guerra había terminado, intentó hacer fortuna en las venerables instituciones de la City y se convirtió en un miembro respetable de la sociedad británica. Provisto de abultadas cuentas bancarias por todo el mundo, se puso a trabajar. Al poco tiempo, Lowenstein, su mujer Madeleine, una célebre belleza, y su hijo Robert llevaban un ritmo de vida que la mayoría de las personas solo podía soñar. Se mudaron a diferentes casas de toda Europa. En la ciudad de vacaciones francesa de Biarritz, lugar favorito de los ricos y famosos de Europa, los Lowenstein tenían 8 casas. Se calcula que gastaban en vivienda unos 70.000 euros a la semana. También tenían una casa unifamiliar en la calle de la Ciencia en Bruselas. Y una casa llamada Pinfold en Thorshaville, en el condado de Leicester. Pero la familia pasaba muy poco tiempo junta. Cuando estaban en la misma casa, Lowenstein y su mujer dormían en habitaciones separadas. Él parecía más feliz en su casa de Inglaterra, donde disfrutaba de su pasión por los caballos. Era un jinete excelente, ganaba premios en las mejores competiciones de la época. También disfrutaba de la caza del zorro. Cuando salía a cabalgar con su grupo local Quorn,
Lowenstein se encontraba a menudo junto a Eduardo, el príncipe de Gales, y Jorge, duque de York, que más tarde sería el rey Jorge VI. Estaba desesperado por incorporarse al círculo elitista aristócrata. Pero la aceptación social era una de las pocas cosas que su dinero no podía comprar. En 1922, los negocios de Lowenstein llegaron a los titulares cuando invirtió 800.000 euros en British Celanese, un fabricante de seda artificial. El químico suizo Henry Dreyfus dirigía British Celanese. Había hecho mucho dinero durante la guerra vendiendo un barniz impermeable para los aviones tanto a los aliados como a los alemanes. Dreyfus también había patentado la técnica para fabricar seda artificial. Después de la guerra, las ventas de la nueva tela se dispararon cuando la locura por la moda se extendió por Gran Bretaña en los años 20. Dreyfus necesitaba convertir sus fábricas de aviones en fábricas de seda. Pidió el dinero a Lowenstein, y los siguientes 4 años cada penique fue a manos de Lowenstein. Fue el comienzo de una disputa de por vida entre los dos hombres. Como resultado, Lowenstein decidió mejorar su imagen pública. En una oleada de publicidad voló a Barcelona, España, para realizar su plan más audaz para ganar dinero. Debido a la pobre actuación de los francos belga y francés en los mercados de divisas internacionales, Lowenstein ofreció a los dos gobiernos un préstamo sin intereses de 36 millones de euros a cada uno en 2 años. Esta oferta asombrosa no era tan generosa como parecía en un primer momento. Al imponer una cláusula de readquisición, Lowenstein tenía la posibilidad de ganar un beneficio de casi el 25%. La gente no veía más allá de los titulares y las acciones de Lowenstein se pusieron por las nubes. Pero sus enemigos se estaban agrupando. El negocio de Lowenstein estaba en peligro. Un documento escrito anónimo circulaba por las casas financieras de Europa, atacando todos los aspectos de la reputación de Lowenstein. Contrató a un detective para descubrir al autor del documento y el hilo llevó hasta su viejo enemigo Henry Dreyfus de British Celanese. En el verano de 1928 el precio de las acciones de Lowenstein cayó repentinamente en picado. Corría el riesgo de perder su fortuna personal y su carrera estaba en la cuerda floja. Con sus negocios amenazados por sus enemigos y el mundo financiero, el gurú belga de las inversiones Alfred Lowenstein volvió a centrar su atención en Brazilian Traction. El 19 de abril de 1928, Lowenstein zarpó de Nueva York en el transatlántico de lujo Île-de-France. Su séquito ocupó 8 suites, cada una con baño privado, salón privado y comedor. El coste total del pasaje fue de 23.000 euros. Lowenstein había llegado a Estados Unidos a lo grande, pero no se quedó mucho tiempo. Un avión Fokker le llevó repentinamente a Toronto, la capital económica de Canadá. Allí acudió a una reunión de Brazilian Traction. Lowenstein buscaba un puesto en la junta directiva, pero se lo denegaron. Así que inmediatamente comenzó a planear su próximo asalto, la Asamblea General Anual de Brazilian Traction en julio de 1928. La madrugada del 4 de julio de 1928, Alfred Lowenstein llegó al aeropuerto de Croydon conducido por su chofer en su hispano-suiza. Se desvió rápidamente al edificio de la terminal e hizo una llamada telefónica, concertando una cita para la semana siguiente. Después subió a bordo de su monoplano Fokker 7 privado que le esperaba en la pista para volar a Bruselas. El Fokker era una adquisición reciente, equipado según los requisitos de Lowenstein. Estaba diseñado para ser una oficina volante, con un asiento cómodo para él en la parte delantera de la cabina, una insonorización especial e incluso un baño completo. Lo más en lujos modernos. En este viaje, Lowenstein estaba acompañado por su secretario y más cercano confidente, Arthur Hodgson.
A los mandos del avión iba el antiguo piloto de Imperial Airways, Donald Drew, un hombre guapo que entre sus amigos tenía fama de mujeriego. Junto a él, en la cabina de mando, iba el mecánico Robert Little. Pasadas las 6 de la tarde, el Fokker rodaba por la pista. Despegaba hacia el claro cielo del anochecer y tomaba rumbo sudeste a Bruselas. Inmediatamente después del despegue, Lowenstein volvió al trabajo, garabateando notas y pasándoselas a los dos mecanógrafos que esperaban al otro lado del pasillo. Al poco de cruzar la línea de costa inglesa, dejó de trabajar y se levantó para ir al lavabo al fondo de la cabina. El Fokker se había elevado a 1200 metros sobre el Canal de la Mancha y volaba a 110 nudos de velocidad. Pero pasados 10 minutos, Lowenstein aún no había regresado del lavabo. Su ayudante de cámara, Fred Baxter, fue nervioso a comprobar cómo estaba su patrón. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. El lavabo estaba vacío. Lowenstein había desaparecido. La tripulación registró frenéticamente el pequeño avión. En este momento el avión se aproximaba rápidamente a la costa francesa. El aeródromo más cercano estaba a 5 minutos de vuelo en Saint-Ingelberg, entre Calais y Dunkirk. Pero el capitán Drew decidió aterrizar en una playa cercana, en Saint Paul, y dirigir él mismo la búsqueda de su empleador desaparecido. La playa era territorio militar y enseguida llegó la policía francesa y comenzó a realizar preguntas. Curiosamente, aunque Drew admitió inmediatamente que habían perdido a su patrón en alguna parte sobre el canal, pasó al menos media hora hasta que revelaron su nombre. La policía los liberó para que llevasen el avión a un hangar en el aeródromo de Saint-Ingelberg para una investigación en profundidad. Pero a las 24 horas, la policía francesa abandonó la investigación, asegurando que era el caso más inusual y misterioso. Como Lowenstein se perdió en aguas internacionales, ni la policía francesa, ni la belga, ni la británica estaban dispuestas a llevar el asunto más lejos. Se dejó que Lowenstein desapareciera sin dejar ni rastro. Una vez que salió la noticia el 4 de julio de 1928, de que el financiero belga Alfred Lowenstein había desaparecido de su avión en alguna parte sobre el Canal de la Mancha, el mercado de valores cayó dramáticamente y solo en Londres se calcula que se perdieron 50 millones de euros en un día. Los efectos se sintieron en toda Europa e incluso llegaron a América. En Wall Street se resintió la bolsa. Entonces, ¿qué había ocurrido con Alfred Lowenstein? ¿Y dónde estaba ahora? Se desataron los rumores y las especulaciones. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. No había ni rastro de su cuerpo en las frías aguas del Canal de la Mancha. Se había tirado secretamente en paracaídas desde el avión y le había recogido un yate que esperaba para poder escapar de sus problemas financieros. Parecía poco probable. O se había suicidado lanzándose desde el avión. Ese no era el estilo de Lowenstein. O se había confundido y abierto la puerta equivocada al salir del lavabo. El diseño interior del Fokker trimotor podría haber sido el culpable de la desaparición de Lowenstein. En la cabina principal estaban el secretario personal de Lowenstein, Arthur Hodgson, los dos secretarios y al fondo del avión el ayudante de cámara Fred Baxter. El asiento vacío de Lowenstein estaba en la parte delantera del avión.
El lavabo estaba separado de la cabina principal por un pequeño vestíbulo. Al salir del lavabo, Lowenstein se habría encontrado con dos puertas desde el vestíbulo. La primera para ir a la cabina y la segunda para salir del avión. ¿Podría haber abierto la puerta equivocada y haberse caído del avión por accidente sin que nadie se diera cuenta? Si la puerta exterior se hubiera abierto, se habría oído más el motor. Pero los pasajeros, todos en la parte del avión más cercana a la salida, aseguraron que no habían oído nada inusual. Además, como la puerta solo podía abrirse contra la corriente, hubiera sido demasiado pesada para abrirla por accidente. ¿Decían la verdad los pasajeros o de algún modo estaban involucrados en la desaparición de su empleador? Si Alfred Lowenstein fue asesinado, ¿quién fue el asesino? El sospechoso más evidente era su viejo enemigo en los negocios, Henry Dreyfus. Se rumoreaba que como había identificado a Dreyfus como el autor del documento difamatorio, Lowenstein había planeado denunciarle. Por difamación, según el derecho anglosajón, Dreyfus tendría que haber probado la veracidad de cada palabra escrita, una tarea casi imposible. Si no hubiese podido, habría perdido el caso, y los daños y perjuicios le habrían ocasionado la ruina. Pero el experto en aviación William Norris tenía otro sospechoso en mente. Norris fue el autor de una investigación en 1987 sobre la desaparición de Lowenstein, el hombre que cayó del cielo. Norris se centró en la puerta exterior del avión. Durante el vuelo no podía abrirse sin hacer un esfuerzo considerable, y si la hubiesen abierto, sin duda habría habido una ráfaga de aire. Le parecía sospechoso que el piloto Donald Drew hubiese aterrizado en la playa en St. Paul. ¿Por qué se arriesgó a un aterrizaje complicado en una playa cuando había un aeródromo a solo 5 minutos? ¿Tenía algo que esconder? En los días que siguieron a la desaparición de Lowenstein, Drew ofreció varias entrevistas a los periodistas y surgieron dos historias contradictorias. En el New York Times, Drew aseguró que pensó en buscar a su empleador desaparecido, pero no hubiese servido de nada. También declaró que había aterrizado inmediatamente en la playa. Pero en The Times de Londres citaron a Drew diciendo: «Inmediatamente cambié el curso y busqué durante un tiempo el sitio donde el capitán Lowenstein podía haber caído». La inexactitud nunca fue investigada. La siguiente declaración pública de Drew fue en Bruselas, el 9 de julio de 1928. La señora Lowenstein había solicitado la investigación para que un juez pudiese emitir el certificado de defunción en ausencia del cuerpo de su marido y se pudiese leer el testamento. Debido a la rapidez con la que la policía francesa cerró sus investigaciones, la vista de Bruselas no fue oficial, los testigos no estaban bajo juramento y no hubo contrainterrogatorio. Así que cuando el tribunal escuchó de Donald Drew que el mecánico Robert Little y él habían realizado unos experimentos en el aire y la puerta exterior se había abierto sin dificultad, no pudieron hacer nada más que aceptar el testimonio. Sin embargo, en el mundo aéreo muchos no estaban de acuerdo con la declaración de Drew. El tribunal no escuchó los testimonios de ningún experto en aviación, pero la revista The Aeroplane imprimió una de las muchas opiniones para cuestionar la declaración de Drew. La puerta de un Fokker nunca se abre por accidente, aseguraba. Nuevamente se desconfiaba del testimonio esencial de Donald Drew. Pero como la policía francesa no investigaba el caso como un crimen, el juez belga tenía muy poco poder legal. Hizo lo único que pudo para manifestar su duda. Se negó a conceder el certificado de defunción a Madeleine Lowenstein. Madeleine y su hijo de 18 años, Bobby, esperaban ansiosamente mientras la herencia quedaba suspendida en la cuerda floja, con un valor de 40 millones de euros en el mercado abierto. A los 15 días de su desaparición, un pescador francés encontró el cadáver de Lowenstein flotando boca abajo en el Canal de la Mancha, a unos 16 kilómetros al noreste del Cabo Grinet. Curiosamente, solo llevaba unos calzoncillos de seda, calcetines de seda y zapatos. Se realizó la autopsia por petición de la familia Lowenstein. Resultó que Lowenstein no había sido envenenado y que todavía estaba vivo cuando chocó contra el agua.
Los rumores de asesinatos se disiparon rápidamente y por fin se pudo leer el testamento. Alfred Lowenstein fue enterrado 2 días después en una tumba sin nombre en Francia. Su mujer estaba demasiado agotada como para acudir. Con la fortuna intacta, Madeleine se reinsertó en la sociedad, segura al saber que el dinero estaba a salvo en el banco y no habría más juegos financieros. No se fue más allá en la investigación de la muerte del millonario belga. La policía no estaba interesada y su viuda, Madeleine Lowenstein, parecía encantada de poder dejar atrás el dolor. ¿Podría Madeleine, con ayuda del piloto, haber instigado el asesinato de su marido? No hay pruebas de una aventura, pero Drew era un conocido mujeriego y Madeleine era una mujer hermosa. Si tenían un secreto, se fue con ellos a la tumba. Ambos murieron en una década. Por tanto, la extraña muerte de Alfred Lowenstein sigue siendo un misterio hasta nuestros días.